Amables amigos y amigas, es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo un programa más de Tesis y Antítesis, este programa de debate político con la compañía de los asambleístas y opositores Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, quienes cada semana nos acercan a la coyuntura política y legislativa del país. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos estaré moderando este debate. No sin antes recordarles que ustedes ven Tesis y Antítesis a través de la televisión legislativa del Ecuador, por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. También a través de internet por envivo.asambleanacional.gov.es. Asambleísta Luis Fernando Torres, bienvenido. Muchísimas gracias. Listo para el debate. Vamos adelante. También damos la bienvenida en esta ocasión al asambleísta Virgilio Hernández. ¿Cómo está? Un gusto siempre participar en este programa y poder debatir los temas de actualidad. Bien, es así como iniciamos. La reforma a la ley de la función legislativa es una tarea pendiente no solo por la viabilidad que se deben dar a ciertos temas legislativos, sino porque la tarea fiscalizadora está, digamos, entrampada. A continuación vamos a ver algunos datos sobre la tarea de fiscalización en la Asamblea Nacional. La reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa es un tema pendiente desde el veto total del Ejecutivo el pasado abril de 2012. La bancada de País analiza una propuesta borrador que en materia de fiscalización plantea lo siguiente. 1. Será función de las comisiones especializadas permanentes dar seguimiento y recibir informes semestrales de los funcionarios sujetos a fiscalización de las áreas correspondientes del Ejecutivo y otras funciones del Estado. 2. En el artículo 78 se plantea incluir como autoridades a ser fiscalizadas a las máximas autoridades y miembros de cuerpos colegiados de las personas jurídicas públicas de ámbito nacional. 3. Se sugiere que el Pleno resuelva si se llama o no a juicio político a una autoridad cuando la Comisión de Fiscalización no haya podido llegar a un acuerdo, como ocurrió en el caso del exfiscal general Washington Pesantes en junio de 2010. 4. Se plantea la fiscalización sistemática y permanente, por ello se analiza la idea de que los ministros acudan periódicamente y de manera obligatoria a las comisiones especializadas para que rindan cuentas. Actualmente los artículos que facultan a los asambleístas a fiscalizar son artículo 120 numeral 9 de la Constitución y los artículos 129, 130 y 131 referentes al control de la acción del gobierno. El artículo 70 de la función legislativa permite a los asambleístas pedir información a los funcionarios sujetos de control político. Sin embargo, desde el 10 de octubre de 2012, los ministros responden a los pedidos de información provenientes de los asambleístas solamente si han sido autorizados por él o la presidenta de la Asamblea Nacional tras un cuestionado pedido de información de 120 preguntas dirigidas al ministro de Deporte, José Francisco Ceballos, por el ex legislador Cleber García. Y bien, con estos antecedentes iniciamos este debate político. Asambleísta Luis Fernando Torres, en el video se mencionaba que la fiscalización es una tarea pendiente del Legislativo. Desde mayo del año 2003 hasta ahora, la Asamblea deja un saldo rojo en materia de fiscalización. No más de 2 o 3 altos funcionarios han asistido al Pleno de la Asamblea a explicar algunos temas de interés para ellos, sin que los asambleístas hayamos podido formular ninguna pregunta y peor hacer un cuestionamiento en el pleno mismo de la Asamblea. A las comisiones han acudido con regularidad altos funcionarios del gobierno, igualmente no a someterse a un escrutinio, digamos, cruzado, fuerte, sino fundamentalmente a explicar, muchas veces a leer documentos escritos por otros. Por ello es que la fiscalización no ha tenido el significado que se esperaría en una democracia como la ecuatoriana. Legislar es igual de importante que fiscalizar. Por ello es que si tanto se ha legislado, al menos en número de leyes, deberíamos esperar que se fiscalice con la misma severidad, agilidad. Existe un procedimiento que dificulta mucho la fiscalización, especialmente realizada a través de la información documentaria. No puede el legislador por sí mismo dirigirse a los funcionarios que pertenecen a la función ejecutiva. Se debe, para que ellos contesten alguna pregunta, hacérselo por intermedio de la presidenta de la Asamblea. Yo he hecho varios pedidos, algunos han sido despachados, otros no, y básicamente no se despachan por problemas de orden operativo. Existe una oficina de temas de fiscalización cuyo personal cambia de un día para el otro.
y las peticiones que uno presenta no son despachadas con la celeridad que se esperaría. En todo caso, la fiscalización bien hecha le beneficia al fiscalizado y en general a la función ejecutiva que es objeto de la fiscalización, pero fundamentalmente es un aporte positivo para construir una verdadera democracia deliberativa en el Ecuador. Gracias, asambleísta Luis Fernando Torres. Recordamos que cada panelista tiene un promedio de 2 minutos para exponer sus argumentos en torno a este tema que estamos tratando. Asambleísta Virgilio Hernández, ¿qué responder sobre esto? Toda vez que desde el oficialismo se ha mantenido el hecho de que fiscalizar no es sinónimo de un juicio político, de enjuiciar políticamente. Sí, a ver, creo que es importante partir de un principio que todos lo defendemos a nivel individual, de los derechos individuales, es decir, que se presume la inocencia de toda persona. Sin embargo, lo que nos pasa en el medio político ecuatoriano es que se parte de la duda. Si una persona es política, si una persona es un político, se parte de que hay duda sobre sus actuaciones. Y más, creo yo que los medios de comunicación social, sobre todo algunos medios de comunicación social, han fijado, han establecido que si es funcionario de gobierno, ya hay duda, hay razones de sospecha. Creo que es importante darle mucha más fuerza a la fiscalización y para eso se requieren efectivamente medidas estructurales. Yo creo que es importante que podamos ir a la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para evitar que por un lado no caigamos en el show, este show que pretende escandalizar absolutamente cada una de las acciones y que incluso trivializa la política, y por otro lado también no dejemos a la Asamblea sin la posibilidad de fiscalización que llevada de manera adecuada creo que efectivamente puede ser un aporte para el proceso democrático. Creo que estos son los temas que efectivamente tenemos que mirar y ver. Me parece que es importante que el Ecuador recuerde, por ejemplo, que existieron momentos de la vida política nacional en que parte de la oposición era básicamente vaciarle al Ejecutivo de la posibilidad de que cuente con sus ministros. Y luego no podemos olvidar que en la Constituyente de 1998 se modificó la regla para los juicios políticos y se la convirtió en una cosa que realmente causaba hilaridad. Porque, si bien es cierto, la Asamblea podía juzgar, podía enjuiciar, sin embargo no los podía destituir. Entonces recordaremos, por ejemplo, que ministros como Antonio Vargas o como Zuquilanda fueron censurados, pero sin embargo se mantuvieron en sus cargos hasta que cayó el gobierno de Gutiérrez. Gracias, asambleísta Virgilio Hernández. Asambleísta Torres. El excesivo presidencialismo que no se ha consolidado necesariamente en la Constitución de Montecristi, sino antes, en 1998, a mi modo de ver de manera equivocada, se creyó que fortaleciendo el régimen presidencial se solucionaba la falta de gobernabilidad en el país. Y uno de los elementos que se incorporó es precisamente el que señala Virgilio, que el juicio político sea, en definitiva, una verdadera farsa. Y luego, en la Constitución del año 2008, con un presidencialismo aún más fuerte, la fiscalización verdadera y rigurosa ha quedado postergada. Por ello, a mi modo de ver, es urgente la aprobación de las reformas o la nueva ley orgánica de la función legislativa que permita que aquellos funcionarios que deben informar asistan a las comisiones, asistan al pleno y se sometan a intercambios cruzados de opiniones. Porque imagínense usted qué fácil es para un funcionario ir a un proceso de fiscalización a leer el papel que le escribió un asesor y nadie le puede preguntar. Uno tiene que estar preparado para todo. Ahora bien, existen casos pendientes. Lo del fiscal, por ejemplo, y los chats que Pedro Delgado ha revelado, es un tema que tiene que ser abordado por la Asamblea urgentemente o al menos por la Comisión de Fiscalización. El fiscal ha dicho que son ciertos los chats y se debe creérsele. Frente a ello, es importante que se conozca el desenlace de lo que y ha sido judicializado por el señor Delgado en materia de los chats. El presidente del Consejo de la Judicatura tiene que informarle, al menos a la Comisión de Justicia, cómo fue el proceso en virtud del cual se destituyó, por ejemplo, recientemente al juez José Swing, un juez de la Revolución Ciudadana, un profesor universitario de muchísimo prestigio en la Universidad Andina Simón Bolívar, por una sentencia en la que no estuvo de acuerdo una entidad estatal, me parece que el Servicio de Rentas Internas. Y como esos, hay otros casos más que deben ser explicados en la Asamblea.
Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Virgilio Hernández, no ha existido una verdadera fiscalización, como señalaba el asambleísta Luis Fernando Torres, ¿y qué hacer para viabilizar estos casos que ha citado están pendientes? A ver, en primer lugar, yo creo que es importante partir de esto que se señalaba al inicio del programa. El sinónimo de fiscalizar no puede ser el juicio político, no puede ser que el resultado de fiscalizar sea un ministro en juicio político y de lo contrario no hay fiscalización. Yo creo que eso sería renegar de lo que ha realizado la propia Asamblea. En el periodo inmediatamente anterior se pidieron y se atendieron más de 1000 pedidos de información. En este momento, efectivamente, y yo creo que ahí hay que partir una autocrítica, se han pedido por parte de los legisladores más de 300 pedidos de información, según entiendo, aunque efectivamente han sido despachados 172 pedidos de información que han llegado a las autoridades, que las autoridades están o han respondido o están en proceso de respuesta. Todavía quedan 220 pedidos que la presidenta tiene que despacharlos y 124 de esos pedidos ya se han atendido. Creo que es importante poder ver también qué hacen los asambleístas con esa información. Creo que esto también es importante. Y que cuando señalo esto digo, basado en las estadísticas que nos han presentado, que quien más pedidos de información ha realizado es precisamente un asambleísta del Movimiento País. De tal forma que creo yo que sí en la Asamblea ha existido por lo menos un seguimiento de la gestión que se realiza en el ámbito de lo público y en el ámbito del Ejecutivo. Ahora, indudablemente que tenemos algunos temas que resolver. Yo señalaría 2 o 3. Creo que tenemos que resolver esta discrepancia que existe entre 2 funciones del Estado respecto de quién puede solicitar información. Si solo puede hacerlo a través de la presidenta de la Asamblea o se puede hacer también directamente. Yo creo que esto tiene que ser dirimido. Ojalá, y me parece que la instancia adecuada es la Corte Constitucional que dirima porque es una interpretación constitucional. Creo que es importante de igual forma ir hacia una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto es importantísimo, es fundamental. Yo al señor Pedro Delgado no le creo ni un Ave María, pero tampoco se puede permitir que altos funcionarios existan o realicen tráfico de influencias y eso, más allá de ser un tema legal, también desvirtuaría su capacidad de poder estar en esos cargos, de tal manera que, por ejemplo, en este caso, el fiscal tiene que explicar claramente su intervención. Gracias al asambleísta Virgilio Hernández. Es tiempo de una pausa, amigos, pero no se vayan porque enseguida continuamos con más de tesis y antítesis. Estamos analizando en este debate político las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en breve conoceremos qué opina la ciudadanía. No se vayan. Amigos, estamos de regreso con su programa Tesis y Antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. El tema que estamos tratando, la reforma a la Ley de la Función Legislativa. Recuerden que llegamos a ustedes a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Y agradecemos también por la reproducción de Tesis y Antítesis por parte de la Red de Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados SECREA. Seguimos en este debate político y a continuación vamos a presentar un video preparado por el equipo de Tesis y Antítesis que se trasladó por las calles de Quito para recoger la opinión ciudadana en torno a la tarea legislativa. ¿Los asambleístas y otros lograron enfocarse en la tarea legisladora? En el tema de fiscalización, tengo entendido que están haciendo unas reformas a los códigos que tienen relación con eso. Sería oportuno tener una mayor dinámica en esa área para que la ciudadanía de todas maneras se sienta informada de todos los elementos que suceden al interior de la Asamblea. Quizás requisitos para los asambleístas. Es decir, que no sean por elección popular, bueno, sí, por elección popular sí, pero que tengan unos requisitos mínimos, qué sé yo, por ejemplo, para materia penal, que sea un jurisconsulto o alguna cosa así, o alguien competente, ¿no? Indudablemente la fiscalización es un punto muy importante en la democracia. ¿Por qué? Porque definitivamente a nivel de los ministerios, a nivel de secretarías, a nivel de coordinadores, existe corrupción. Y yo reformas considero que no. La Constitución mismo permite todo este tipo de actividades. Lo que pasa es que se necesita una decisión política.
Ellos son quienes les pusimos en la asamblea para que ellos creen leyes, fiscalicen y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero ellos no están haciendo nada. Pienso que todas las reformas que se han hecho igualmente están bien, las normas que han estado implementadas este último año. Pediría que vean el bienestar social de todos y que simplemente que se siga mejorando como se ha estado haciendo hasta ahora. Bueno, ¿qué podemos decir si tenemos un fiscal, sí, es súper amigo del Ejecutivo, sí, el Contralor igual? Entonces, y la asamblea hasta ahora no hemos escuchado que ha citado a ninguno de ellos a hacer ciertas declaraciones en torno a lo que pasó con el famoso Pedro Delgado, por ejemplo. El país avanza y se nota y se ve cuando hay coordinación, tanto el Ejecutivo con los asambleístas, y esperamos que también estas elecciones seccionales haya eso mismo. El pueblo, en fin, bueno, ya está pues madurando, ¿no? Y eso es importante. Hemos tenido, vea lo que es más, 7 años de estabilidad. ¿A quién han fiscalizado? ¿A nadie? A nadie. Y sí están en deuda. Y eso deberían ver ellos. Eso es lo principal que pueden hacer. Fiscalización, por ejemplo, no ha habido nada de fiscalización en la actualidad. Eso no se ha escuchado, ningún legislador igual ha sido fiscalizado, ningún funcionario público ha sido fiscalizado. Entonces sería bueno que sea fiscalizado un funcionario público. Algunas leyes han pasado y otras que deberían haber pasado antes no las han trabajado. Realmente creo que trabajan de acuerdo a un estándar del gobierno, obviamente, y no estoy como muy de acuerdo con su labor. Continuamos, amigos, en este segundo bloque. Asambleísta Luis Fernando Torres, varios ciudadanos en este video hemos podido observar que de alguna manera ratifican lo dicho por usted en el bloque anterior. Todos los entrevistados han reconocido que la Asamblea existe, entre otras cosas, para fiscalizar. Y la mayor parte de los entrevistados ha reclamado por la falta de fiscalización de la Asamblea. Es que la fiscalización es parte inherente de la vida ciudadana. En una cooperativa, ¿qué hacen sus socios? Fiscalizan a quienes están gobernando. Es algo normal. En una asociación, en un mercado, igual. Esperan entonces, todos ellos, miembros de la sociedad ecuatoriana, que existe una fiscalización. La gran pregunta es el límite de la fiscalización. No puede ser indudablemente una fiscalización destinada a conspirar contra la estabilidad gubernamental. Tampoco puede ser una fiscalización orientada a quebrar las bases del Estado ecuatoriano. Pero la fiscalización, indudablemente, que llevan adelante los asambleístas en la Asamblea o fuera de la Asamblea, debe servir para transparentar procedimientos. Existen asambleístas que por fiscalizar en muchas ocasiones se han excedido y otros que fiscalizando en el ejercicio de sus funciones han sido objeto de procesos penales y sentencias condenatorias, como ha ocurrido lamentablemente con el asambleísta Jiménez, que a mi modo de ver fiscalizó en ejercicio de sus funciones, que probablemente en algunas afirmaciones se excedió. No quita el hecho de que se trata de un asambleísta preocupado por un tema pues, de interés público, no por un tema de interés particular. A mí me llamó muchísimo la atención la forma como una jueza resolvió que no tenía inmunidad parlamentaria y otros que dijeron que se trataba inclusive de un delito flagrante. Una fiscalización que por ningún lado era delito flagrante y una fiscalización que no ameritaba el que se le despoje de la inmunidad parlamentaria. Esos son los riesgos también de la fiscalización cuando no está claramente prefijada el alcance fundamentalmente de la inmunidad parlamentaria. Gracias, asambleísta Virgilio Hernández. Después de haber escuchado la opinión ciudadana, ¿cómo hacer para cambiar lo que se podría leer como una aparente concepción equivocada de lo que tiene que ver con la fiscalización? De pronto difundir más lo que se ha hecho desde la legislatura. Sí, indudablemente que tenemos que difundir que efectivamente la posibilidad de fiscalizar no solo se reduce a un juicio político, y yo creo que esto tiene que ver también con el tema de la espectacularidad de la política. Cada vez más la política es
se vuelve más mediática y al volverse más mediática queda envuelta en este ámbito del espectáculo, sujeta al tema del espectáculo. Por lo tanto, la gente reconoce como parte de un proceso fiscalizador, reconoce cuando hay espectáculo, cuando hay disputa, cuando hay confrontación, y en cambio no tiene la posibilidad de mirar aún que el adecuado seguimiento de lo que realiza cada uno de los ministros corresponde también y tiene que ver con una práctica de fiscalización más sistemática, más ordenada. Ahora, yo creo que aquí se ha topado un tema que tiene que ser necesariamente debatido, y es si efectivamente en el ejercicio de las funciones de uno de legislador que tiene la atribución de legislar y fiscalizar, no tiene límite alguno. Yo sí creo que esto es importante que podamos establecer con claridad. Es decir, un legislador, a cuento de que está fiscalizando, puede cometer otros delitos. La inmunidad, en este caso, es impunidad. Yo creo que este es un tema que debemos reflexionar, y para eso es importante despersonalizar el debate y poder llegar a conclusiones respecto de si los legisladores no tienen, por ejemplo, que respetar lo que es la dignidad de las personas. Pueden establecer acusaciones, que no son cualquier tipo de acusaciones, son acusaciones de un delito de lesa humanidad. Un delito de lesa humanidad no prescribe nunca, por lo tanto puede ser perseguido en cualquier momento. Un legislador, por ejemplo, tiene la facultad de hackear los correos individuales, puede violentar un derecho constitucional porque es legislador o a cuenta de fiscalización, más si aún esos documentos son utilizados por una transnacional y eso debilita la defensa de los intereses del Estado. Creo que aquí hay un tema clave a debatir, que es si hay o no límite también para los legisladores. ¿Hay excesos? Creería yo que no está adecuadamente interiorizado qué significa efectivamente fiscalizar, y en ocasiones lo que pasa es que se cometen no solo excesos, se cometen delitos que no perdonaríamos que se lo haga por parte de otras personas. Gracias, asambleísta Hernández. Son varios los cambios que se plantean dentro de las reformas a la ley de la función legislativa, y los ciudadanos mencionaban el tema de la voluntad política. ¿Cómo o qué decir sobre este tema? ¿Existe voluntad política? Bueno, un legislador ha sido elegido por el pueblo para cumplir fundamentalmente las dos funciones, la de legislar y también la de fiscalizar. En materia de fiscalización, como habíamos indicado al inicio, nos encontramos en deuda precisamente por los obstáculos de orden institucional que permitan llevar adelante una fiscalización sostenida. El caso del asambleísta Jiménez es un caso, digamos, que puede servir para ilustrar los alcances de la fiscalización, que en términos del discurso, verbalmente, uno podría decir que el asambleísta Jiménez excedió, sí, pero las consecuencias de todo ello han sido sumamente graves para la institución parlamentaria. Se allanó la oficina del legislador. Este hecho no tiene precedentes en la historia democrática reciente, que se puedan utilizar ciertos artículos de la ley para decir, claro, con la autorización de la presidenta, por ejemplo, la asamblea, sí se puede allanar la oficina de un legislador, es un argumento de índole legal, pero la institución como tal ha sido lesionada. Y lo más grave, el hecho de que ahora existe una sentencia condenatoria en contra de alguien que inició un proceso de fiscalización. Que la fiscalización no puede significar impunidad, de acuerdo. Que la fiscalización no puede ser utilizada para chantaje, porque ha habido muchos fiscalizadores en este país que han utilizado el mecanismo de la fiscalización para chantajear. Eso no puede estar jamás permitido y tolerado. El presidente de la República actual, cuando era ministro de Economía, el 2004-2005, recuerdo que asistió al pleno del antiguo Congreso, precisamente a un proceso de fiscalización, no juicio político, y le fue muy bien. Contestó preguntas sin ningún problema y, claro, generó una buena impresión, recuerdo, en aquel Congreso. ¿Por qué ahora se protege tanto a los ministros, cuando todos deberían estar expuestos, no a insultos, no a difamaciones, pero sí a procesos rigurosos de fiscalización? Gracias, asambleísta Torres. ¿Por qué proteger tanto a los ministros, como mencionaba el asambleísta Torres, tomando en cuenta que los pedidos de información deben ser aprobados, en este caso por la presidencia de la Asamblea? Yo ya he señalado que sobre ese tema creo que es importante dirimir, porque hay una interpretación constitucional y la única
instancia que está facultada para la interpretación constitucional es la Corte. Entonces debería dirimir si es que, cómo se interpreta ese artículo de la Constitución, efectivamente, si es que es una facultad de cada uno de los legisladores o solo corresponde atender pedidos a través de la presidenta. Me parece que un camino importante sería recurrir a la Corte Constitucional. Sin embargo, no quiero dejar de puntualizar algunos temas y vuelvo al punto de si es que uno en condición de legislador no tiene límite alguno. Y quizá conviene revisar otros ejemplos, revisar lo que pasó, por ejemplo, en Colombia. En Colombia era tal el poder precisamente de esta inmunidad que se convirtió en una verdadera impunidad. ¿A qué llevó a eso? A que se retire todo tipo de inmunidad. Los efectos, obviamente, fueron un mayor debilitamiento de la tarea de legislación y fiscalización. Por eso hay que encontrar un adecuado equilibrio. Por eso, precisamente, y creo yo, más allá de ir a casos puntuales, que por ejemplo, la sentencia que desarrolla el artículo referido a la inmunidad es un tema que tiene que revisarse, porque no porque uno es legislador está facultado para cometer delitos. En este caso yo vuelvo a señalar una sentencia que se emite, pero se emite también por una acusación que es haber ordenado disparar y atacar a un recinto policial y a un hospital. ¿Qué implica eso? Que estamos acusando de un delito que no prescribe nunca, que puede ser perseguido en cualquier parte del mundo. Obviamente, esta acusación tenía un interés político. Por lo tanto, creo que eso nos ayuda a meditar sobre los límites. Creo que es una cosa importante. Lo mismo, y reitero, si uno hackea cuentas, si eso pasa a cualquier comunicador, obviamente rechazaríamos. ¿Por qué no tenemos esa misma actitud cuando se ponen en riesgo temas que son de fundamental importancia para el Estado? Aquí hay un tema de límites que tiene que ser necesariamente revisado. Gracias, asambleísta Virgilio Hernández. Hemos escuchado ambas posturas y es tiempo de una nueva pausa, amigos. Enseguida continuamos con más de Tesis y Antítesis. Estamos de regreso, amigos. Esto es Tesis y Antítesis y estamos analizando las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Asambleísta Luis Fernando Torres, el asambleísta Virgilio Hernández reiteraba o hacía énfasis en lo que tiene que ver a estos posibles excesos. ¿A la oposición no le ha faltado seriedad a la hora de fiscalizar? No, ha tenido seriedad. Cada asambleísta de oposición ha formulado las preguntas en función del interés que tiene el asambleísta y el interés que tienen sus representados. Claro que me parece que antes de mayo hubo algunos excesos, que un legislador haya hecho cerca de 140 preguntas. No tiene ni siquiera justificación legal, porque en un proceso judicial el Código de Procedimiento Civil establece un límite. Uno no puede presentar más de 30 preguntas a un testigo. Entonces, haber presentado 140 era desde todo punto de vista un verdadero exceso. Pero desde mayo, en lo que yo he podido realizar un seguimiento, he visto muchísima seriedad en los legisladores de oposición en cuanto a las preguntas que formulan. Por ejemplo, en mi caso, ¿sobre qué he preguntado? El estado en el que se encuentra la ampliación de la vía que une a la ciudad de Ambato con el cantón Salcedo y luego una perimetral que se construye antes de ingresar a La Tacunga. Una obra indudablemente que tiene impacto regional. Tuve la respuesta, la ministra de Obras Públicas envió el informe correspondiente, con lo cual me di por satisfecho y gracias a la pregunta inclusive esa obra pudo de alguna manera activarse, porque yo cuando circulaba en la vía encontraba pues que no avanzaba, ciertas expropiaciones detenidas. Otro tema que me ha interesado muchísimo es el que tiene que ver con la invasión a una hacienda en el sector de Machachi, que ahora se encuentra ocupada no por comuneros, sino por personas extrañas que vinieron de otros lugares y la hacienda de más de 500 hectáreas totalmente colapsada en su capacidad productiva. Hice las preguntas para averiguar el pago que se había hecho desde el Ministerio de Agricultura, no precisamente a los afectados, sino a otros, y ha sido despachado. Estoy a la espera, en este caso al menos, de la respuesta. Pero concluyo, la fiscalización debe tener límites y los límites se encuentran en los derechos de otras personas. Gracias, asambleísta Virgilio Hernández.
A ver, en primer lugar, creo que es importante lo que dice Luis Fernando, porque demuestra que ha existido seguimiento de la acción del gobierno y que eso ha sido incluso efectivo, que ha tenido resultados. Hay ¿sí? fiscalización. Por lo y hay tanto, resultados. creo que se puede hablar de que existe fiscalización, pero obviamente hay problemas. Y quiero decir, algunos de estos planteamientos a la ley orgánica de la función legislativa ya se hicieron cuando se intentó reformar la ley en el periodo anterior, pero lamentablemente, como esa ley tenía como ponente a un integrante de la oposición, se cometieron verdaderos excesos y absurdos, como por ejemplo pensar que todos los ciudadanos quedábamos sometidos a la ley orgánica de la función legislativa. Ya me quiero imaginar qué habría pasado el momento que llamemos, por ejemplo, al director de un medio a que pueda rendir cuentas en una mesa legislativa. Habría sido motivo de escándalo. No se corrigieron esos excesos. Por eso, en la propuesta de ley orgánica de reforma a la ley orgánica de la función legislativa, hacemos algunos planteamientos que ojalá podamos tratar. Primero, hay que darle seriedad a la fiscalización para que sea algo sistemático, algo permanente. Y lo que se busca es que los funcionarios del Pleno puedan concurrir periódicamente, los funcionarios del Ejecutivo puedan concurrir periódicamente al Pleno. Esa podría ser un importante aporte. Segundo, en la Asamblea existen comisiones legislativas permanentes que siguen cada una de las instancias que existen en el Ejecutivo. Sería importante, al igual que hacen los ministros de Seguridad, que puedan concurrir y rendir cuentas respecto de su gestión. Eso ayudaría a que los elementos de descargo no sean recortes de última hora, no sean artículos que salieron un día antes en la prensa, sino que pueda hacerse una labor sistemática, permanente de seguimiento de la acción del Ejecutivo. Yo creo que un tercer elemento es también que pueda incluirse a otros altos funcionarios que en este momento no están sujetos a fiscalización y que pueden tener más poder incluso que un ministro. Por ejemplo, pienso, independientemente de las personas, en quien preside el directorio del IES. Seguramente sus responsabilidades tienen que ver con el tema político y social y tienen una altísima incidencia. Otro tema importante es dar salida para que no se queden en el limbo algunos proyectos que las comisiones de fiscalización, procesos de fiscalización, que las comisiones no puedan evacuar. De tal manera que hay en este momento, y es nuestro interés, poder profesionalizar también, volver más sistemática la fiscalización que, como bien se ha expresado, sí ha dado resultados, aunque todavía, y yo vuelvo a reiterar, reconozco que no se es suficientemente ágil en el despacho de todos los pedidos que realizan los legisladores. También hay despachos míos que yo he solicitado información que aún no han sido atendidos. Brevemente, ¿son prioridad estas reformas a la ley en este 2014? Yo creo que son temas que deberíamos tratar de evacuar en este primer semestre del año. Agradecemos las ponencias, en este caso, de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Las reformas a la ley de la función legislativa, una tarea pendiente, es lo que hemos abordado a lo largo de este programa de debate político. Ustedes pueden revisarlo en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. También nos pueden escribir al correo electrónico tesisantítesis@hotmail.com. Este programa se reproduce por la señal de la televisión legislativa del Ecuador y se reprisa los días jueves a partir de las 19:30 y los lunes a partir de las 8 de la mañana por la radio de la Asamblea Nacional. Muchas gracias.